Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Hande Erçel y Kerem Bürsin volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Una historia ficticia de un tabloide sobre Kerem Bürsin. Esa noche, Estambul bullía con un ajetreo diferente. Quienes asistían al evento privado a orillas del Bósforo estaban allí para el estreno de una película. Pero todos tenían una pregunta en mente: ¿por qué Kerem Bürsin se había vuelto tan misterioso últimamente? Su círculo cercano decía que había cambiado. Más tranquilo, más introvertido, pero también más decidido. Detrás de este cambio un comienzo silencioso. Todo comenzó cuando Kerem abandonó Estambul una madrugada. Se marchó sin avisar a nadie, apagando su teléfono. La prensa sensacionalista no tardó en percatarse de su desaparición. Preguntas como: ¿se trata de un nuevo proyecto? ¿Se fue al extranjero?, llenaban los titulares. La verdad, sin embargo, era muy diferente. Kerem estaba persiguiendo un sueño que había cultivado durante años: escribir su propia historia. Él no solo quería ser actor, sino también narrador de historias. La misteriosa mujer. Justo en ese momento, alguien entró en su vida. Una mujer cuyo nombre jamás se mencionó, completamente ausente de la prensa sensacionalista. Quienes la vieron por primera vez en un pueblo costero comentaron: Kerem Bürsin se veía tan natural y feliz por primera vez. Los dos salían a pasear juntos, conversaban durante horas, casi ensayando una vida lejos de la ciudad. Pero esta relación no podía permanecer en secreto. Un día, una sola fotografía lo cambió todo. La gran revelación. Tras la difusión de la foto en redes sociales, el mundo de la prensa sensacionalista se dividió prácticamente en dos. Algunos afirmaban que se trataba de un nuevo romance, mientras que otros aseguraban que era la preparación para un proyecto cinematográfico. Pero la verdadera bomba aún estaba por llegar. Según la revelación, Kerem Bürsin no solo había comenzado una nueva relación, sino que también había tomado una decisión que cambiaría su vida por completo: tomarse un descanso de la actuación. Filtraciones de su círculo íntimo. Una declaración de un amigo en una entrevista acaparó los titulares. Mayor que: Kerem ya no solo quiere actuar, quiere contar su propia historia. Por eso está dispuesto a renunciar a algunas cosas. Esta declaración generó gran curiosidad e inquietud entre sus fans. Plan de regreso. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Kerem no estaba renunciado a nada. Al contrario, se preparaba para un regreso aún más importante. El proyecto que había escrito era de esos que causarían sensación tanto en Turquía como a nivel internacional. Y esa misteriosa mujer, supuestamente, ella fue la inspiración para este proyecto. Noche de gala. Meses después, llegó esa noche. La gala en Estambul no fue solo una proyección de cine, sino también el comienzo de una nueva era para Kerem Bürsin. Mientras caminaba por la alfombra roja, las preguntas de los periodistas se sucedían una tras otra. ¿Hay alguien en tu vida? ¿Vas a dejar la actuación?
¿Cuál es tu nuevo proyecto? Kerem simplemente sonrió y dijo: a veces, las mejores historias son las que nunca se cuentan. ¿Y qué pasó después? Nada volvió a ser igual después de aquella noche. Kerem Bürsin ya no era solo un actor, era el protagonista de su propia historia. Y esa historia apenas comenzaba. El rostro desconocido de Kerem Bürsin, la verdadera historia tras la fama. Estambul, noche, luces y actividad incesante. Pero esa noche, algo más sucedía en la ciudad. Rumores, chismes, y un solo nombre: Kerem Bürsin. Había desaparecido recientemente. Guardaba silencio en las redes sociales. No concedía entrevistas. Se mantenía alejado de los platós. Sus fans estaban preocupados y la prensa sensacionalista estaba en alerta máxima. Nadie lo sabía, pero Kerem se dirigía hacia el punto de inflexión más importante de su vida. Desaparición repentina. Todo comenzó una mañana. Kerem abandonó Estambul sin dar explicaciones. Apagó el teléfono. Ni siquiera su representante sabía dónde estaba. El mundo de la prensa sensacionalista se conmocionó. Un nuevo proyecto en Hollywood. Un romance secreto. Una crisis psicológica. Pero la verdad era muy distinta a todo esto. Kerem en realidad no estaba huyendo. Estaba buscando a sí mismo. Un pueblo del Egeo. Días después, lo vieron en un pequeño pueblo del Egeo. Llevaba un sombrero, vestía con sencillez y estaba casi irreconocible. Un comerciante que lo vio dijo: mayor que, no parecía una celebridad. Parecía alguien de aquí. Allí, Kerem nadaba en el mar por las mañanas, daba largos paseos por las tardes y se sentaba solo en un café por las noches a escribir. Sí, estaba escribiendo. El cuaderno misterioso. Lo que más llamó la atención de quienes lo vieron fue un cuaderno negro del que nunca se separaba. Su contenido despertaba gran curiosidad. Según un camarero mayor que, a veces, mientras escribía, se detenía a pensar durante un buen rato. Luego escribía algo y sonreía. Era como si estuviera viviendo su propia historia. Y quizás así fuera. El día que la conoció. Todo cambió en el momento en que esa mujer entró en su vida. Su nombre era desconocido. No tenía redes sociales. El mundo de la prensa sensacionalista no la conocía. Pero Kerem se quedó paralizado en el instante en que la vio por primera vez. La mujer estaba leyendo un libro en la playa. Mientras el viento le acariciaba el cabello, la mirada de Kerem no se apartó de ella. No fue un encuentro cualquiera. Este fue un punto de inflexión. Amor silencioso. Los dos se hicieron muy cercanos rápidamente. Pero esta relación no era como las típicas relaciones de la prensa sensacionalista. No había fingimientos. Sin compartir. Sin publicidad. Solo la realidad. Dieron largos paseos juntos, hablaron durante horas y reflexionaron sobre la vida. Por primera vez, Kerem estaba con alguien sin fingir. La tormenta en Estambul. Pero la situación en Estambul era diferente. La prensa sensacionalista estaba a punto de enloquecer. Un periodista escribió:
Kerem Bürsin está viviendo el amor más grande de su vida, o asumiendo el mayor riesgo de su carrera. Las redes sociales estaban divididas. Quienes decían, el amor lo ha cambiado. Quienes decían, está preparando un proyecto. Pero nadie sabía la verdad. La gran decisión. Una noche, Kerem escribió algo en ese cuaderno por última vez. Y al día siguiente regresó a Estambul. Pero este regreso no era el regreso del viejo Kerem. Conferencia de prensa. Días después, se celebró una conferencia de prensa sorpresa. Todos estaban allí. Cámaras, periodistas, flashes. Y Kerem Bürsin subió al escenario. Tomó el micrófono. Respiró hondo. Y dijo, mayor que, ya no quiero limitarme a actuar en historias escritas por otros. La sala quedó en silencio. Anuncio impactante. Kerem continuó, mayor que, contaré mi propia historia. Y será diferente a todo lo que he hecho antes. Este anuncio causó sensación en el mundo del espectáculo. Porque no se trataba solo de un proyecto. Era una transformación. La verdad oculta. Pero había algo que nadie sabía. En el centro de esa historia estaba esa mujer. Este es nuestro fin. Vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.